Sí, nos han robado. El ladrón se mueve más fácil en la noche porque se oculta en la tiniebla. No quiere ser visto. Cuando el ladrón viene por la noche, viene a manera sorpresiva. Viene en una forma inesperada. Nadie sabe cuándo va a venir. No le advierte a nadie. Es sorpresivo. Y de ese mismo modo, el apóstol Pablo utiliza una analogía de algo malo, negativo, el ladrón, para decir el Señor viene tal como el ladrón se presenta, de manera sorpresiva. Ahora, la otra analogía que el apóstol Pablo menciona, la encontramos en el verso 3, en la parte B, y dice que será como los dolores a la mujer encinta. Bueno, a mí no me pregunten mucho de esto, cómo son los dolores de la mujer encinta, pero ¿cuántas mujeres han dado hijos? De las que están aquí, muchas mujeres han dado hijos. Y ustedes saben a lo que el apóstol Pablo se refiere. De manera que cuando él habla, yo creo que él está enfocado mucho en las mujeres, como los dolores de la mujer encinta. Y diría quizás, bueno, pregúntenle a las mujeres cómo son los dolores en este periodo de su vida. ¿Cómo son los dolores? Me dicen dolores que son cada vez más intensos, que cuando la mujer va a dar a luz, yo tuve el privilegio de participar con mi esposa en ese momento crucial de la vida, ver nacer mis 2 hijos, y yo le acompañé. Yo sé que era doloroso, yo sé que había contracciones, habían momentos desesperantes, pero después de todo esto, todo se convertía en alegría, porque los dolores pasaron. Ahora vamos a gozarnos con el advenimiento de un bebé. Y eso es lo que presenta el Señor. Hay tribulación, hay dolores. La iglesia pasa por difíciles momentos difíciles. Hay situaciones adversas, pero cada vez que nosotros pasamos por situaciones así distintas en la vida, cuando encontramos que somos quizás malentendidos, que somos quizás despreciados, pero miren, la esperanza que tenemos de que esas tribulaciones, esos problemas de la vida se van a tornar en un gozo perpetuo y por toda la eternidad. Ese es el gozo de la iglesia, ese es el gozo del cristiano, y en esta esperanza nosotros entonces nos purificamos. Ahora, en cuanto a lo que es la segunda venida de Cristo, es un hecho portentoso, es algo maravilloso, es algo crucial, pero la segunda venida de Cristo hay que entenderla, que es un proceso que tiene 2 fases. ¿Cuántas fases tiene la segunda venida de Cristo? Tiene 2 fases, y vamos a ver la primera de ellas. La primera de ellas la encontramos en 1 Corintios 15, 51 y 52. Y dice la Biblia en ese pasaje: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y vosotros seremos transformados. Esa es la primera etapa o la primera fase de lo que es la segunda venida de Cristo. Es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. El rapto es algo que ocurrirá, decía ya el apóstol Pablo, que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y que se tocará trompeta, dice Pablo. Y en ese momento, entonces, hay una manifestación invisible. Dice la Biblia que se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, toda esa putrefacción, todo esto maloliente, todo esto que es apestoso, todo aquello que usted no quiere ver, ese cuerpo se transformará en algo novedoso, se convertirá en algo incorruptible, en algo maravilloso.
¿no es hermoso servir a Dios? ¿No es hermoso obedecer la palabra del Señor? Esto ocurrirá con aquellos que mueren en el Señor. Serán levantados a manera incorruptible. Pero ahora los que quedemos vivos, y es que estoy yo también para ese tiempo y usted, ¿qué pasará con los vivos? Dice Pablo, seremos transformados. ¿Seremos qué? Transformados. O sea, que este cuerpo carnal, pecaminoso, lleno de bacterias, una naturaleza adámica caída, todo esto quedará, porque nosotros seremos entonces transformados a la final trompeta. Cada vez que yo oigo una trompeta sonar, yo digo, mira, hay que acostumbrarse a ese sonido, porque vamos a escuchar una trompeta. ¿Quiénes esperan escuchar trompeta? Los creyentes en el Señor tenemos esa esperanza. Vamos a oír trompeta. Y mejor que nos acostumbremos ahora al sonido de trompeta, porque la trompeta habla de triunfo, habla de victoria. Antiguamente los ejércitos victoriosos anunciaban sus victorias con canto de trompeta. Se anunciaba que hay victoria, el clarín de la trompeta ejecutado por el músico anunciaba una victoria. Ahora, el músico celestial, yo no sé a quién enviará el Señor a tocar esa trompeta, si enviará un ángel o será él mismo. Se tocará trompeta, dice el Señor. No me importa quién la tocará, pero habrá una trompeta que marcará el levantamiento de la iglesia victoriosa, en victoria, incorruptible, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Ahora, la segunda fase de lo que es en sí la segunda venida de Cristo es lo que llamamos, o llama la Biblia, la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, los versículos 24 hasta el 27. Y aquí está hablando la Biblia de un evento que ocurrirá después de la tribulación. Esto ocurrirá después de la tribulación. La iglesia estará en el cielo con el Señor la recibirá en el aire, y ahí entonces se celebra en el cielo lo que es las bodas del Cordero. Pero aquí entonces vamos a ver lo que pasa después de todo esto, después de la tribulación. Dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se ocultará y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Verso 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gloria. Bendito sea el Señor. Eso será la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Dice en otra parte que vendrá con todos sus santos ángeles y que recogerá, dice el 27, entonces mirará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, desde el extremo del cielo hasta el extremo del cielo, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo en sí. Bueno, esto es una manifestación maravillosa. Es la manifestación visible. Recuerden que la primera vez en el rapto fue invisible. Ahora, la manifestación gloriosa después de la tribulación, entonces será a manera visible. Todo ojo le verá, dice el Señor. Incluso aquellos que le traspasaron. Allí estarán los soldados romanos, allí estaban los que le burlaban, allí estarán los que le escupían. Todos los que le recuperaron estarán ahí, mirando a aquel que ellos despreciaron una vez. Pero será el tiempo entonces para juzgar a los vivos y a los muertos. Después de ese proceso de tiempo, entonces el Señor se prepara para venir y establecer el reino milenial. Ese es otro tema. Vamos a continuar. Y miremos ahora lo que dice la Biblia que pasará
para que tengamos una idea de cómo es el tiempo en el cual el Señor ha de venir. Si estamos en estos tiempos, esos tiempos pasaron, o todavía usted tiene que ver tiempos como este. Vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a cómo serán los tiempos cuando el Señor vuelva por su iglesia por segunda vez. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 24, los versículos 37 y 38. Mateo 24, 37 y 38. Porque, como en los días antes del diluvio, vamos a ver 37, perdón, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, el Señor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo serán los días cuando el Señor vuelva? Como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Eran días difíciles. Eran días difíciles, había maldad. Dice la Biblia que los hombres eran malos y perversos en aquella época, y que la maldad de los hombres había subido ante la presencia misma de Dios, y que Dios entonces había anunciado juicio, y que dijo: inundaré al mundo con agua, y profetizó, hubo profecía con relación al tiempo del diluvio. Pero dice la Biblia que Noé era un hombre justo. El Señor está buscando los justos, justificado por Él. No es que sea perfecto en todo, un hombre natural, normal, pero era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que practicaba la justicia de Dios. Era un hombre que hacía sacrificio ante el altar de Dios. Era un hombre que venía postrado ante Dios en humillación, en oración. Y Dios lo señaló, lo encontró la figura ideal y llamó a Noé. Y entonces hizo trato con él, hizo pacto con él para anunciar el fin de esa generación, porque la maldad de ellos era grandísima. Ahora, en los días de Noé hay tres eventos interesantes que encontramos que pasaban en aquella época, y yo no sé si eso estará pasando ahora. Vamos a ver. Decían que la gente comía, estaban comiendo. Eso es bueno, ¿verdad? No hay nada malo en comer. Estaban bebiendo, bebían, depende de lo que usted beba también. Hay bebidas que no son buenas. El beber, comer, beber es algo bueno. Casarse, se estaban casando también. Así que Ingrid y Anthony, eso no es problema. Hay que casarse también. En buena ley. Sí, lo están haciendo bien. Lo van a hacer. Era algo normal. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia con esto? Ellos estaban entretenidos en lo rutinario. Ellos estaban haciendo lo que hace la gente. Tenían el tiempo para hacerlo todo, pero no tenían tiempo para Dios. Estaban entretenidos, comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Hasta que llegó el día. 120 años. Había incredulidad. Señores, miren, 120 años un predicador anunciando y solamente su familia se convirtió. Era un tiempo de incredulidad. Hay incredulidad en este tiempo. Miren, se parece, ¿verdad? La gente está entretenida en sus afanes. Estamos viviendo en un tiempo de incredulidad. La gente no quiere creer en nadie ni en nada. La maldad misma del hombre está dejando la caridad o la bondad del ser humano. Dice la Biblia que por multiplicarse la maldad, el amor o la caridad se enfriará. Entonces la gente está así. La gente está enfocada en lo suyo, en lo propio, y saca o no saca ningún tiempo para el Señor.
también decíamos que es como los días de Noé. Hay una segunda manifestación y habla también Pedro. Vamos a ver lo que dice Pedro, apóstol. Dice en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, los versos 3 y 4, para que miremos. Primeramente decía que era como los días de Noé, o que será así, que la gente está entretenida en cualquier otra cosa, menos en Dios. Ahora habla también de la aparición de burladores. Segunda Pedro capítulo 3, los versos 3 y 4,